la ruptura es esta justamente, esta alma de la vida religiosa. Y creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en la crisis de la vida religiosa durante todos estos años es que en vez de marcar una ruptura, nos volvemos aristocracia de la sociedad nuestra. En una sociedad de cristiandad como el Perú, nosotros aparecemos como los santitos, ¿no? Como la élite, somos la élite de la sociedad. Y entonces finalmente somos cómplices en vez de ser profetas, ¿ya? Sin darnos cuenta, involuntariamente. Incluso nuestra caridad puede incluso simplemente justificar un sistema profundamente injusto con la mayoría de la gente de nuestro país. Entonces, hemos perdido este filo profético de la ruptura que fue el origen de nuestra vida religiosa. Entonces, les propongo una serie de rupturas que me parecen tienen que ver con la coyuntura que vamos viviendo. Una primera ruptura la llamaría ruptura epistemológica y tiene que ver con lo que acabo de decir. ¿Qué quiere decir epistemológica? Es una ruptura con nuestra manera de comprendernos y de comprender el mundo. ¿Ya? Creo que es urgente hoy día replantear nuestra imagen de Dios y nuestra autoimagen. Pues la imagen de Dios siempre tiene que ver con mi autoimagen, por si acaso, ¿no? Porque que lo quiera o no, proyecto en Dios mi propio deseo y trato de modelar mi vida con la imagen de Dios que tengo. Yo siento que la epidemia nos obliga a cambiar la manera como hablamos de Dios y cómo nos situamos en el mundo. Ojalá no seamos en este momento como los amigos de Job. Es eso la epistemología que hay que cambiar. Los amigos de Job tenían una imagen de Dios que Dios después va a denunciar, ¿no? De justificar a Dios, de explicar, de consolar, de dar soluciones, pero simplemente no confrontarse con el escándalo del mal y del sufrimiento. ¿Ya? Entonces, cambiar de imagen de Dios para cambiar nuestra autoimagen, eso va a costar mucho. Creo que ya muchas de ustedes están en este proceso, ¿no? Pero creo que la pandemia nos obliga a más modestia, a más humildad, ¿no? Yo creo que Dios es el Dios de la kenosis, el Dios humilde, el Dios sufriente, el Dios impotente. Pero eso supone repensar completamente nuestra visión de Dios y nuestra visión de religiosos y religiosas. Esto implica también una preocupación que tengo desde muchísimos años, replantear el lenguaje nuestro. El lenguaje de la liturgia, por ejemplo. Yo creo que nuestra liturgia todavía está plagada de lo que llamaría la teología de Satanás, ¿no? Se van a asustar. ¿Qué cosa es la teología de Satanás? ¿Se acuerdan cuando Satanás tienta a Eva en el Edén, ¿no? ¿Qué dice? ¿Será que Dios no quiere compartir su omnipotencia? No, dice Eva, no es eso. Nosotros podemos comer de todo, pero nos dice que comer de este árbol nos va a traer la muerte. No, dice Satanás, siguiente, ¿no? O sea, es el problema de la mentira. A veces estamos con mentiras también nosotros, ¿no? No, dice, es que Dios quiere la exclusiva del poder y si ustedes comen van a ser omnipotentes como Dios. ¿Acaso la liturgia no está plagada de Dios omnipotente? Haz que la gente ya no caiga en la enfermedad, que no se contagie, por favor, tú que eres omnipotente. Hay que cambiar ese lenguaje. O el lenguaje del mérito. ¿Ustedes no piensan que los pobres no tienen mucho más mérito que nosotros, que lo tenemos todo en casa?
Ese lenguaje ya no cabe, ya no. Yo creo que personalmente lo denuncio desde muchos años, pero hoy día ya se ha vuelto absolutamente inaguantable, insoportable. Bueno, ustedes, que supongo que muchas de ustedes son docentes, ¿no? Son educadoras, también ahí, ¿cómo hablan de Dios? ¿No serán los amigos de Job para un pueblo que está hundido en la postura de Job? ¿Ya? ¿Cómo cambiar de lenguaje y volver al Evangelio, al lenguaje del Evangelio, ¿no? A la figura y la imagen de Dios que nos da Jesús? Claro, ahí detrás está mi vocación también, ¿no? ¿Cómo comprendo mi vocación? ¿Cómo expreso mi vocación? Esa es una primera ruptura que es muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Yo pienso, por ejemplo, en la intercesión en este momento. Nosotros los contemplativos, yo veo que hay una comunidad contemplativa también entre ustedes, ¿no? Sentimos hoy fuertísimamente nuestra responsabilidad de estar como vigías, ¿no? Como para truenos, ¿no? Para rayos en el mundo, pero no de manera mecánica, ¿no? O sea, nunca digo a Dios en este tiempo de pandemia, haz que, por favor, sánalo, no, sino que estoy como cargado estamos como comunidad cargados del dolor del mundo, y la intercesión es eso, yo creo que no hay intercesión sin comunión de los santos, ¿no? Es decir, sin esta solidaridad en la oración, en la presencia, ¿ya? Y yo creo que los contemplativos tenemos que ser la presencia del dolor del mundo ante Dios. Sobre todo, por ejemplo, en los tiempos de adoración, de meditación silenciosa, etc. Y les soy sincero, de vez en cuando hay que discutir con Dios, los contemplativos. Hay que pelearnos con Dios. Acuérdense de lo que dijo Dios a Job al final. Tú hablaste bien. ¿Por qué? Porque se enojó. Y su enojo era la expresión de su fe y de su amor. En cambio, los que trataron de justificar a Dios hablaron mal, ¿no? Entonces, ¿cómo reencontrar en nuestra oración, en nuestra contemplación, el lugar de la esperanza? El lugar de la esperanza es que Dios está en medio de nosotros, ¿no? Ahí donde dos o tres están reunidos en nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros, ¿no? Entonces, eso era la primera gran ruptura epistemológica. La segunda ruptura, también fuerte, es la ruptura con el miedo. Con el miedo. Y ahora estamos en un momento de mucho miedo. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? A veces pensamos que dudar es contrario a la fe, ¿no? Que es un pecado contra la fe. Muchas veces confesamos eso, ¿no? He dudado. Y yo creo que la duda no es ningún pecado, por si acaso. Es la fe que está viva, es la fe que busca, que se interroga, que se enoja, ¿ya? Entonces la duda es parte de una fe viva. Y si ustedes no dudan en este momento, yo no sé qué cosa le necesitaría para dudar frente a la pandemia, ¿ya? La duda es parte de la fe viva y de la confianza radical en Dios. Lo que es contrario a la fe es tener miedo, porque si tú tienes miedo es que tú no confías en Dios, que no tienes esta convicción de la presencia de Dios en tu vida. Nosotros, decía, ¿no? Estamos de luto desde 10 años, ¿no? Es porque tenemos un miedo fundamental al cambio. Creemos que el cambio es la muerte. No queremos cambiar nada, ¿no? Sobre todo no cambiar nada. Y entonces no querer cambiar nada por miedo al cambio es una falta de fe, es una falta de fe. Si realmente estuviéramos inspirados por el amor, no tendríamos miedo al cambio. No tendríamos miedo al cambio. Y yo pienso que hoy día estamos ante una exigencia de cambio heroico.
A veces tenemos tanto miedo que caemos sí, en mentira, en encubrimientos. Una de las cosas más graves de estos últimos años en la iglesia es el encubrimiento del pecado, ¿ya? De los abusos, etc. Hemos encubierto porque no queremos mostrarnos tales como somos, porque si no todo se derrumba. Pues sí, se está derrumbando de tal manera, ¿ya? Hoy día es imposible cubrir. Y si esta táctica de mantener la imagen nos lleva a la mentira. Anteayer estaba con un grupo de religiosos que se preparan también para la profesión definitiva, ¿no? Los votos perpetuos, y les preguntaba, ¿no? Ustedes, pero les pregunto a ustedes también, ¿no? En la catequesis, en la predicación, ¿creen siempre lo que están diciendo? No. Mentimos muchísimas veces. Nosotros mismos no creemos lo que estamos diciendo, porque nuestro lenguaje es inadecuado. Pero hemos aprendido que es mejor mentir que cambiar. O bien porque decimos cosas que no vivimos. Por ejemplo, exigimos de la gente, sobre todo los curas, nosotros, exigimos cosas que nunca vivimos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, yo creo que por miedo del cambio hemos caído en la complicidad, en la mentira, ¿ya? Y entonces creo que la tercera gran ruptura es la ruptura con la mentira. ¿Ya? Les contaba a estos sacerdotes el otro día, mi mamá muy mayor, bueno, ahora falleció mi mamá, ¿no? Pero ya era muy mayor, era una mujer muy inteligente, muy lúcida, y le hablaba de los descubrimientos de la exégesis, de la historia, de la arqueología, sobre la Biblia, etcétera, todos los avances de la ciencia bíblica hoy día, ¿no? Entonces me mira así y me dice, entonces nos han mentido. Sí, a veces inconscientemente, sin quererlo, ¿no? Entonces es el tiempo de la verdad. Y yo quisiera plantear la verdad en dos momentos, dos aspectos, ¿no? La verdad consigo mismo primero. Yo creo que hemos desarrollado una manera farisea de vivir, ¿no? Vivimos de apariencia. Yo pienso en nuestra vida comunitaria, ¿no? Yo acompaño a muchísimos religiosos y religiosas, ¿no? Hay vidas comunitarias que son infernales, que son realmente infernales, ¿no? Donde se niega la palabra durante un año, por ejemplo, ¿ya? Y después, campante, vamos a la catequesis y hablamos del amor fraterno. Y esto ya no. Es el tiempo de la verdad, hacer la verdad consigo mismo. También eso es más para los varones, pero aquí no hay, ¿no? Me parece. La doble vida, que es una cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la verdad consigo mismos? Por eso decía, esta pandemia nos ha desnudado, nos ha puesto como en una caja de resonancia, ¿ya? Una caja de resonancia donde sí o sí te enfrentas contigo mismo. Los jesuitas y todas las congregaciones de espiritualidad ignaciana tienen, creo que todas, no estoy seguro, tienen como un segundo noviciado, ¿no? Al final de toda su formación tienen un segundo noviciado. Yo creo que la pandemia es un segundo noviciado para hacer la verdad consigo mismo. Así de simple. Porque muchas cosas que hemos adquirido durante nuestra formación, por estos 4 meses se han ido al fracaso, han colapsado. Hay que volver a lo esencial, que es el Evangelio, que es Jesús, y punto, y punto. El resto puede desaparecer. Conocen quizás, ¿no? Un negro espiritual, uno de esos cantos de los esclavos norteamericanos, que dice, llévense todo de Jesús. Y su evangelio, y su reino. ¿Ya?
Bueno, estas son las grandes rupturas, ¿no? La ruptura epistemológica, la cuestión del lenguaje, de imagen, la ruptura con el miedo al cambio y todas sus consecuencias de luto, ¿ya? Y la ruptura con la mentira. ¿Ya? Eso supone entrar de nuevo en lo que los monjes llamamos el combate espiritual, ¿no? Los monjes se fueron al desierto para enfrentarse con sus demonios. Y nosotros hoy día no hablaríamos de demonios, hablaríamos de patologías, ¿no? Es el tiempo de enfrentarnos con nuestras patologías. Y ya empezó con el confinamiento, ¿ya? Y ahí está la esperanza. La esperanza no es tapar el dolor, no es tapar el pecado. La esperanza es creer que en ese dolor y en esa patología o en este pecado está la oportunidad de la gracia. A veces yo hablo de la gracia de ser pecador, ¿no? Hay que recuperar la gracia de ser pecador, no la gracia de pecar, ¿no? Pecar no es una gracia. Pero de todas maneras, los santos dicen, pecan 7 veces al día, ¿no? Entonces, es imposible no ser pecador, imposible. Todos somos pecadores, ¿no? Oren por mí que soy un pecador, dice Francisco, el Papa Francisco. Entonces, pero el ser pecador, el reconocerse pecador, es la condición para convertirse. Esa es la historia del publicano y del fariseo, ¿no? Entonces es la hora de reconocerse pecador y de entrar en ese combate frontal con mis demonios, es decir, con mis patologías, con mis heridas, etcétera, con nuestras heridas institucionales. Y entonces vuelvo a lo que dije hace un rato, antes de la primera interrupción, y yo creo que el mito de reorganizar las congregaciones, todas ustedes están en una reorganización de congregación. Yo creo que es una falta de esperanza y una falta de fe. Bueno, no digo que no hay que reorganizar, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero si ponen su confianza en esta reorganización, es una falta de fe. La reorganización, como lo decía, es una manera de no enfrentarse con la realidad. Y la realidad es que vamos a hacer una vida religiosa cada vez más minoritaria, cada vez más invisible, cada vez más ineficaz a los ojos del mundo, cada vez más insignificante. Yo pienso en Europa, en Estados Unidos es diferente, Canadá, una vida religiosa ya que no cuenta. ¿Bien? Entonces, y eso va a ser acá también, ¿no? Pronto va a ser, sobre todo si no cambiamos. Si no cambiamos, si nos aferramos a mantener todo como antes, entonces muy pronto vamos a ser totalmente insignificantes. En cambio, si agarramos esta oportunidad de minoría, los franciscanos dirían de minoridad, ¿no? Que es propia de la vida religiosa, si esta oportunidad la acogemos justamente como un lugar de resurrección, renacer del espíritu, entonces sí hay esperanza. Pero poner nuestras esperanzas en diagnósticos sociológicos muy caros, ¿no? Cómo reorganizar, además la mayoría de las reorganizaciones son para concentrar el poder en pocas manos, con el pretexto que hay poca gente. ¿Ya? Entonces ahí me parece que hay un cambio también fuerte, ¿no? Termino entonces, volviendo al amor puramente, ¿no? Nosotros estamos para amar y punto, nada más, ¿no? Y que entonces la salud de la vida religiosa, su resurrección, su futuro, está en medio del pueblo. Yo me refiero a las bienaventuranzas de San Lucas, en el capítulo 6 de San Lucas. ¿Se acuerdan que después de haber escogido a sus discípulos, podríamos considerar eso como nuestra vida religiosa, Jesús baja al llano
donde hay gente enferma, gente que quiere escucharlo, gente que quiere tocarlo, ¿ya? Se mete a sanar a todo el mundo, a hablar, y después llama a sus discípulos y dice, este es el lugar de su felicidad, ¿ya? Y no la separación, no la aristocracia, ¿no? Entonces, con Jesús, en medio de la contradicción del mundo, del sufrimiento del mundo, testigos de la gracia, testigos de la acción del Espíritu en nosotros. Y nada más, ¿no? Nada más. El resto es justificación nomás. Bueno, disculpen si he sido un poco duro, pero yo creo que en tiempos apocalípticos como el que vivimos, yo creo que estamos en un tiempo de apocalipsis, es decir, de cambio radical, ¿no? Ya no podemos tener palabras piadosas. Tenemos que volver al meollo, que es Jesús, Jesús, Jesús.